Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en las profundidades del fascinante mundo del espectáculo turco para desgranar un tema que, créanme, ha generado un torbellino de especulaciones y ha mantenido a la audiencia en vilo. La inigualable y carismática Demet Özdemir, uno de los rostros más brillantes de la televisión turca, ha decidido, de forma sutil pero significativa, abrir una ventana a su pasado y a su presente, dejando caer pistas jugosas sobre su relación pasada, especialmente con el apuesto Can Yaman y su actual etapa de profunda felicidad. Prepárense porque lo que hoy vamos a analizar tiene miga, chicha y secretos que se desvelan capa a capa, como las propias capas de una obra maestra. Si son de los que aman estar informados al minuto de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, no olviden apretar ese botón de suscribirse. Es su pasaporte directo a un universo de exclusivas y análisis. Seguro que para muchos de ustedes, las imágenes de Demet Özdemir y Can Yaman actuando juntos en Erkenci, conocido en España como El pájaro soñador, aún evocan recuerdos vívidos. Vaya dúo nos regalaron. Su química en pantalla era electrificante, palpable, casi tangible. Las cámaras parecían rendirse ante su magnetismo, y el público, hipnotizado por su romance ficticio, se entregó por completo. Era tan creíble, tan apasionado, tan lleno de esa chispa que uno solo puede soñar con encontrar, que era sencillamente imposible no preguntarse si esa intensidad traspasaba la barrera de la ficción y se trasladaba a sus vidas reales. Y efectivamente los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. De hecho, hubo un tiempo en que se llegó a decir que si estuvieron juntos, que esa conexión era algo más que una simple química de pantalla. Aunque nunca lo confirmaron de manera oficial y rotunda, o al menos no de forma duradera y pública, la verdad es que su conexión era tan evidente para el público que la eventual separación, para muchos fans, se sintió como un auténtico golpe, una decepción casi personal. Ahora, la pregunta que resuena en todos los foros y redes sociales es, ¿qué piensa Demet de aquella etapa de intensidad y cómo la relaciona, si es que lo hace, con la profunda felicidad que irradia en la actualidad? Pues bien, en las últimas semanas, en diversas entrevistas y apariciones públicas, Demet ha mostrado una faceta un poco más abierta, un poco más dispuesta a compartir pinceladas de su mundo interior. No ha entrado en detalles escabrosos, por supuesto. Demet siempre ha mantenido un cierto decoro y una distancia saludable respecto a los aspectos más íntimos de su vida, y eso es algo que la audiencia respeta. Sin embargo, sí ha insinuado con esa sutileza que la caracteriza, que el pasado, por muy intenso que haya sido, pertenece al pasado. Ha dejado claro que ahora se encuentra en un momento de profunda paz interior, de una alegría genuina y duradera. Para comprender cabalmente el significado de estas declaraciones, es crucial retroceder un poco en el tiempo y recordar el contexto. Tras el arrollador éxito de Erkenci, la relación, o la supuesta relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman se convirtió en el foco de un escrutinio público sin precedentes. Cada salida juntos, cada comentario ambiguo, cada gesto público era analizado con lupa por la prensa y los seguidores. Y cuando las cosas, según las conjeturas, llegaron a su fin, se desató un frenesí de especulación. Algunos apuntaban a que la presión mediática había sido insostenible, una carga demasiado pesada para una relación incipiente. Otros, más pragmáticos, sugerían que simplemente sus caminos se habían separado de forma natural, que las diferencias o las circunstancias habían dictado el fin de su conexión. Demet, fiel a su estilo reservado en lo que concierne a su vida privada, mantuvo un perfil bajo, evitando ahondar en los detalles específicos de esa etapa. Sin embargo, el tiempo ha traído consigo una transformación, una evolución palpable. La vemos ahora radiante, rebosante de luz, completamente centrada en su exitosa carrera, cosechando éxitos a nivel internacional y, lo más importante, floreciendo en su vida personal. Su matrimonio con Oğuzhan Koç ha sido, sin duda, un tema de gran interés, y ella misma ha compartido tímidamente algunas pinceladas de esta nueva y feliz etapa. Y es precisamente en estas declaraciones, en estas sutiles referencias a su presente, donde encontramos esas conexiones, esas alusiones indirectas que nos llevan inevitablemente de vuelta a la etapa vivida junto a Can Yaman. Lo que Demet ha comunicado de forma indirecta con esa elegancia que la define, es que si bien hubo un tiempo de intensidad, de quizás alguna conexión especial y significativa con Can, esa etapa ha quedado completamente cerrada. No hay rastro de resentimiento, ni de arrepentimiento. Al contrario, de haber aprendido lecciones valiosísimas de sus experiencias pasadas, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Y cuando se le pregunta o cuando se infiere si su actual felicidad tiene alguna relación con haber superado y dejado atrás lo que vivió con Kanyaman, sus respuestas, aunque veladas, apuntan a un rotundo sí, pero expresado de una manera madura, reflexiva y llena de sabiduría. No se trata en absoluto de resentimiento ni de culpar a nadie. Lejos de eso, la impresión que transmite es la de una mujer que ha sabido extraer el jugo de cada experiencia, capitalizando las lecciones aprendidas para crecer y evolucionar. Lo que ella comunica es una sensación de haber cerrado un capítulo importante de su vida, no con dramas innecesarios, sino con la serenidad y la perspicacia que solo el tiempo y la experiencia pueden brindar. Y esa sensación de cierre, de haber sanado, de haber aprendido y de haberse fortalecido, es precisamente lo que hoy le permite disfrutar plenamente de su presente radiante. Cuando Demet Özdemir habla de su vida actual, lo hace con una serenidad envidiable, con una calma que contagia. Ha logrado encontrar un equilibrio delicado y perfecto entre su exigente carrera como actriz, que la tiene constantemente viajando y trabajando en proyectos ambiciosos y de gran envergadura, y su vida personal, su refugio de paz. Y ese equilibrio, esa armonía entre ambos mundos, parece ser la clave de su actual felicidad, una felicidad que no es efímera ni pasajera, sino profunda, arraigada y duradera. Se percibe en la luz de sus ojos, en la calidez de su sonrisa, en la forma en que habla de su esposo, Oğuzhan Koç. Hay una complicidad palpable, un entendimiento mutuo que trasciende las palabras, y sobre todo, una paz interior que antes quizás no era tan evidente, tan marcada. Y eso, queridos amigos, es algo que todos admiramos y envidiamos sanamente. Ver a alguien tan talentoso, tan exitoso, encontrar la felicidad personal, esa que nace de dentro, es verdaderamente inspirador. Lo que Demet ha revelado, sin necesidad de decirlo explícitamente, es que la supuesta relación con Kanyaman, por intensa que haya sido o por mucho que haya capturado la imaginación del público y de los medios, no representó el final de su camino hacia la plenitud personal. Más bien, fue una etapa más en su viaje vital, una experiencia que, como todas las demás, la ha moldeado, la ha nutrido y la ha llevado exactamente hasta donde está hoy. Y donde está hoy, a juzgar por sus propias palabras y por la inmensa alegría que irradia, es un lugar de felicidad indescriptible. Piénsenlo por un momento, el éxito de Erkenci Kuş fue un fenómeno global, una explosión de popularidad que trascendió fronteras. La química entre Demet y Kan era tan explosiva, tan magnética, que era prácticamente imposible para el público, para los medios, separar la ficción de la realidad. Y a menudo, cuando un proyecto tiene un impacto tan arrollador, las vidas de los actores se ven envueltas en un torbellino de expectativas, de especulaciones y de una presión mediática constante. Es fácil para ellos y para nosotros como audiencia, dejarnos arrastrar por esa vorágine, creer que la vida es tan idílica como la vemos en la pantalla. Pero Demet, con el paso del tiempo, ha demostrado una fortaleza interior admirable, una resiliencia que la caracteriza, y una clara visión de lo que realmente desea para su vida. Ha sabido proteger su espacio personal y su intimidad cuando ha sido necesario, manteniendo una distancia prudente. Y a la vez ha sabido compartir su alegría, su felicidad, cuando se ha sentido lista y preparada para hacerlo. Y ahora, sin duda, está en ese momento. El hecho de que hable abiertamente de su felicidad actual, de esta nueva etapa de plenitud, implica que ha habido un proceso interno de superación, de crecimiento personal, de maduración. Y aquí es donde reside la verdadera maestría y sutileza de sus declaraciones. Ella no necesita decir, de forma tajante, Kanyaman fue una etapa que superé para poder ser feliz. No, esa no es su forma de ser. Ella simplemente dice, ahora soy muy feliz. Y eso, pronunciado en el contexto de su historia, de las preguntas que le hacen, y de la proyección que transmite, es suficiente para que todos entendamos que ha cerrado ciclos importantes, que ha aprendido de sus experiencias y que ha avanzado con paso firme. La mención recurrente de su actual matrimonio y la forma tan tierna y admirada en que habla de su esposo, Oğuzhan Koç, sugieren que ha encontrado una conexión profunda, un compromiso real y un amor que la llenan por completo, que la nutren y la hacen plenamente feliz. Es fundamental destacar que esta revelación, o más bien, esta confirmación indirecta de su actual felicidad, no debe ser interpretada como un ataque, ni como una crítica hacia Kanyaman. Es, ante todo, una declaración de su propio bienestar, de su propia evolución personal. Es como si dijera, esto es lo que soy ahora, esto es lo que me hace feliz, y estoy profundamente agradecida por el camino que la vida me ha trazado y que me ha traído hasta aquí. Y hablando de Kanyaman, es justo reconocer que él también ha seguido su propio camino,
cosechando éxitos en proyectos internacionales y construyendo una carrera en constante ascenso. Ambos han tomado rumbos diferentes y parece que para ambos, estas nuevas direcciones les han traído cosas muy positivas. Pero hoy nuestro foco está en Demet, en cómo ella narra su propia historia, en cómo construye su presente radiante y en la sabiduría que transmite. Ella ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia de la paz interior, de rodearse de personas que aporten positividad y energía, y de la necesidad de enfocarse en uno mismo, en el propio crecimiento y bienestar. Estas son las claves que ella misma comparte cuando se le pregunta por el secreto de su felicidad. Y estas claves, sin duda, son universales, aplicables a cualquier etapa de la vida, y especialmente a la difícil pero gratificante tarea de superar relaciones pasadas y encontrar la propia plenitud. Lo que más me cautiva de estas declaraciones de Demet es esa madurez que emana de cada una de sus palabras. No hay ni rastro de arrepentimiento, solo una profunda gratitud por las experiencias, buenas y no tan buenas, que la han formado como la mujer fuerte y exitosa que es hoy. Y eso es algo que todos podemos y debemos aprender. A veces las relaciones que no funcionan, las que nos dejan un sabor agridulce, son precisamente las que más nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre nuestras necesidades, nuestros deseos y sobre lo que realmente buscamos en la vida. Y en este sentido, la verdad que Demet Özdemir revela, de forma tan elocuente y a la vez tan sutil, sobre Can Yaman y su nueva felicidad, es precisamente esa, que el pasado, por más intenso, por más apasionado o por más mediático que haya sido, es simplemente un escalón en el viaje hacia donde uno quiere estar. Y ella, sin duda alguna, ha llegado a un lugar luminoso, un lugar de paz y de alegría contagiosa. Su felicidad actual es el testimonio de su fortaleza interior, de su inmensa capacidad de crecimiento personal y de su habilidad innata para elegir el camino que la hace verdaderamente feliz, que la nutre el alma. Es como si hubiera estado inmersa en un largo viaje y ahora, habiendo aprendido, habiendo crecido y habiendo superado los obstáculos, ha encontrado su verdadero destino. Y ese destino, por lo que se percibe, está lleno de luz, de amor, de proyectos emocionantes y de una profunda serenidad. Y lo más hermoso de todo es que ella comparte este viaje con nosotros, no con alardes ni con pretensiones, sino con esa calma, esa humildad y esa serenidad que solo se consiguen cuando uno está verdaderamente a gusto consigo mismo, en paz con su pasado y feliz en su presente. Así que en resumen, lo que Demet Özdemir nos ha querido transmitir, con la elocuencia que la caracteriza, es que su pasado, incluyendo cualquier tipo de conexión, intensidad o vínculo que haya podido existir con Can Yaman, es una parte integral de su historia, una parte que ha sabido integrar, procesar y sobre todo, superar. Y que su felicidad actual no se basa en mirar atrás con nostalgia o resentimiento, sino en abrazar plenamente su presente, en su sólido matrimonio, en su deslumbrante carrera y en su bienestar personal, en esa paz interior que tanto anhelamos. Es una historia inspiradora de crecimiento personal, de aprendizaje continuo y de una profunda alegría que irradia en cada uno de sus gestos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar con ustedes las palabras y las emociones de Demet Özdemir. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan sobre estas declaraciones? ¿Creen que su actual felicidad tiene un peso significativo en haber dejado atrás el pasado? ¿Qué lecciones importantes creen que podemos aprender de la historia y la trayectoria de Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista en la caja de comentarios de abajo. Me fascina leerlos e interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este fascinante recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y sobre todo, mucha pasión por el mundo del espectáculo. Chao, chao.